La importancia de los principios en el procedimiento administrativo. Según los artículos primero y segundo de la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés general, y tendrá por fines, entre otros, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en su cuerpo normativo. Adicionalmente, las autoridades de la República están instituidas para, primero, proteger a todas las personas residentes en el país en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Y segundo, están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Teniendo en cuenta lo anterior, según Zambrano Cetina, en su obra titulada La protección de derechos en sede administrativa y la eficacia de los principios constitucionales de la función administrativa, la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, se inscribe dentro del proceso de transformación inducido en el ordenamiento jurídico colombiano por la Constitución del año 1991, específicamente por la adopción del Estado Social de Derecho y las garantías que éste brinda frente a la protección integral y efectiva de los derechos de las personas. En ese orden de ideas, ese proceso transformador consistió en darle una mayor importancia a la Ley 1437 de 2011 en busca que el procedimiento administrativo sea entendido por la administración y por los particulares como un instrumento suficiente para asegurar la garantía integral y efectiva de derechos. Como lo sostiene Breuer Carías en su obra denominada Los principios del procedimiento administrativo en la Ley 1437 de 2011, a la luz del derecho comparado latinoamericano, la motivación general que dio surgimiento a la Ley 1437 de 2011 no es otra que el establecimiento de un régimen legal para, por una parte, guiar la acción administrativa para la producción de sus actos administrativos y, por la otra, garantizar los derechos de los administrados frente a la administración. Así las cosas, el procedimiento administrativo regulado en ese libro primero de la norma en estudio debe convertirse en la medida de lo posible en respuesta suficiente y completa para quien reclama ante la administración el reconocimiento y amparo de un derecho. De manera que no se vea forzado sin que ello sea realmente necesario, a acudir a las autoridades judiciales, sean estos jueces o magistrados, para que obliguen a la administración a hacer lo que desde el principio ésta ha debido hacer. Para el efecto, en la mentada ley se introdujeron principios y herramientas que le permiten a la administración asegurar el cumplimiento de los cometidos estatales dentro del respeto de los derechos de las personas, sin que éstas, es decir, las personas, se vean obligadas necesariamente a acudir a la protección de los jueces frente a la acción u omisión contraria a la ley por parte de las autoridades públicas. Según Gordillo, en su libro denominado Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, capítulo 9, el procedimiento administrativo, conceptos y principios generales, tomo 2, los grandes principios del procedimiento administrativo son de carácter constitucional, de justicia natural y de derecho supranacional. Por lo tanto, garantizan primero, la defensa de los derechos civiles y humanos en general del individuo y de las asociaciones en el procedimiento singular, y segundo, garantizan la indispensable participación de la sociedad y la defensa de los derechos de incidencia colectiva en la previa elaboración y debate no solamente individual, sino específicamente público, de normas generales y grandes proyectos que afectan a la colectividad y al medio ambiente, grandes contrataciones, licencias o concesiones, renegociaciones, etc. En ese sentido, los principios se entienden como mandatos de optimización, debido a que se pueden realizar en mayor o menor medida, es decir,
permiten un margen de interpretación y derivado de ello cumplen una función integradora y una función armonizadora dentro del sistema legislativo nacional. Partiendo de lo expuesto, tenemos que, conforme a lo considerado por la Honorable Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-284 del año 2015, los principios tienen tanto una función interpretativa como una función integradora y armonizadora de la normatividad nacional. En ejercicio de su función interpretativa, aquellos deben aplicarse con el propósito de esclarecer ambigüedades y vaguedades propias de los enunciados jurídicos, mientras que en desarrollo de su función integradora y armonizadora, estos, es decir, los principios, deben ser utilizados con el objetivo de llenar los vacíos o lagunas normativas que existan en la legislación nacional frente a situaciones fácticas concretas. Es decir, se utilizan para orientar al operador jurídico en aquellas situaciones en las que no exista una norma expresamente aplicable a una situación fáctica concreta. En ese orden de ideas, al unísono de lo acotado en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, tenemos que las autoridades públicas deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y los procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados primero en la Constitución Política Nacional, segundo en la parte primera de la Ley Ibiden y tercero en normas especiales consonantes con la materia. Es aquí en donde vemos claramente las funciones de interpretación, integración y armonización normativa que cumplen los principios en el procedimiento administrativo. Es decir, los principios orientan el conjunto de los articulados normativos y las disposiciones sistemáticamente tendientes a su desarrollo. Aquí vale la pena destacar, a título simplemente de ejemplo, primero, las disposiciones dirigidas a aumentar las garantías en el procedimiento administrativo y asegurar la transparencia en la toma de decisiones en aplicación de los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad y transparencia, así como aquellas que, segundo, están llamadas a cumplir una labor pedagógica con los ciudadanos y con la propia administración en relación con el conocimiento de sus derechos y deberes en la lógica de asegurar la eficacia de esos mismos principios. Así las cosas, tenemos que los principios son importantes en el procedimiento administrativo, ya que son el resultado del entendimiento particular del procedimiento administrativo en el nuevo contexto constitucional nacido a partir de la expedición de la Constitución Política del año 1991 y adopción del Estado Social de Derecho. Suceso que condujo a un cambio de lógica frente al papel que ostenta la administración, autoridades públicas, frente a los derechos de las personas, exigiendo que aquellas, es decir, las personas, incorporen en su visión de las cosas que no es solo el juez el que está llamado a protegerlos, sino que es la propia administración la que en primer lugar debe convertirse, obviamente, en el marco de la Constitución y la ley, en artífice de la defensa integral y efectiva de esos derechos. Adicionalmente, podemos concluir que la importancia de los principios en el procedimiento administrativo radica en que estos buscan garantizar el equilibrio jurídico y los derechos de las personas en las relaciones público-subjetivas, como también asegurar la transparencia en la toma de decisiones mediante el ejercicio de sus funciones interpretativa, integradora y armonizadora que buscan garantizar una aplicación sistemática y armonizada de las reglas definidas para regular las relaciones IDIN, es decir, las relaciones de derecho público subjetivo. En ese sentido, tenemos que los principios enunciados en la primera parte de la Ley 1437-2011 son el fundamento de las distintas reglas que establece la mentada normativa en materia de procedimiento administrativo. Es decir, en resumidas cuentas, a través de la implementación y desarrollo de los principios se busca, entre otras cosas, como lo sostiene Zambrano Cetina en su obra, primero, eliminar la percepción que pudiera
tenerse según la cual la parte primera del código y en particular los recursos ante la administración son una mera etapa para acudir indefectiblemente ante la jurisdicción, y segundo, llamar la atención de los servidores públicos para que se aferren al principio de legalidad en el real sentido que tiene en nuestro ordenamiento constitucional como elemento esencial del funcionamiento de la administración y del entendimiento de los deberes de esos servidores, pero también del cumplimiento de los fines del Estado y de realización del Estado social de derecho.